Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Vamos a dar inicio a nuestro CEO Talk. Hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre el auge del low code y el no code. Vamos a conocer de los beneficios que eso trae, las limitaciones que tiene y casos de éxito. Hoy contamos con dos speakers excepcionales que nos van a acompañar. Primero, recordarles colocar en el chat, a medida que vayan saliendo las inquietudes, por favor colóquenlas. Y al final de las dos presentaciones vamos a tener espacio para las preguntas. Entonces, inicio presentando a Jairo Nares. Jairo Nares es el director de ingeniería de Infobip. Jairo tiene una licenciatura del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, Jalisco, México. Una maestría en Administración de Empresas del Babson College de Wellesley, Massachusetts, en Estados Unidos, donde se graduó magna cum laude. Es emprendedor corporativo de tecnología con más de 20 años de experiencia entregando software a la velocidad de los negocios. Ha construido y liderado equipos de mayor felicidad, propósito, diversidad y complejidad técnica en importantes empresas internacionales como Telmex, IBM, Open Market e Infobip. También contamos con Juan Carlos Naranjo. Juan Carlos es el director de arquitectura de Red Hat Colombia. Juan es ingeniero de sistemas con maestría en ingeniería de sistemas y maestría en administración de negocios MBA de la Universidad de los Andes y certificado TOGAF. Juan realiza venta y preventa en soluciones cloud on-premise, desarrolla estrategias de base de tecnología que permiten el cumplimiento en objetivos mercados estratégicos financieros de negocio, experiencia en coordinación y liderazgo de equipos de trabajo, preventas técnicos orientados a la venta efectiva de soluciones de software. Juan pretende promover el desarrollo de estrategias de transformación digital, mercadeo digital, mercadeo en línea para Latinoamérica a través de metodologías ágiles y design thinking. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a Jairo para que inicie con su presentación. Bienvenido, Jairo. Muchísimas gracias. Déjenme empezar a compartir aquí mi pantalla. ¿Sí me pueden ver y escuchar todos? Muy bien. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces déjenme empezar a compartir aquí mi pantalla. Y bueno, vamos a empezar a platicar acerca de lo que se denomina el auge del no-code. ¿Sí ven una slide ahí que dice el auge de no-code, 9 de junio de 2022? Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Entonces empezamos. Y bueno, antes que todo, muchas gracias por conectarse a esta reunión. Agradecerles a los organizadores. Muy padre la introducción, el video. Y también agradecerles a los participantes por estar aquí y darme la oportunidad de presentarles lo que es mi perspectiva acerca de esta megatendencia que conocemos como el no-code. Como bien lo mencionó Eduardo, mi nombre es Jairo Nares, soy director de ingeniería en Infobip. Nosotros nos dedicamos a mantener a las empresas conectadas con cada uno de sus usuarios a largo plazo, poder utilizar las comunicaciones como herramienta para proporcionar una experiencia al cliente de primer nivel. Es decir, nuestro pan de cada día es buscar formas diferentes de crear interacciones fluidas entre empresas y personas. Y mi interés por el no-code parte de la necesidad personal por ser parte de mi rol, el hacer más eficiente el cómo trabajamos, y también por la necesidad de nuestros clientes de tener herramientas para crear sus propias soluciones. Pero más allá, el saber utilizar herramientas no-code, si no eres desarrollador, te enseña a pensar. Es decir, desde mi perspectiva, te da poder porque te ayuda a demostrarte a ti y a demostrarle a otras personas que no necesariamente son desarrolladores lo que es resolver problemas utilizando soluciones de software o resolver problemas utilizando aplicaciones. Y también ayuda a animar a personas que están en otras industrias a aprender más del desarrollo de software y quién sabe, en algún punto en sus carreras
moverse al mundo del desarrollo de software ya de lleno. Es parte pues de mi motivación personal y de mi interés por los temas de no code. Y mi agenda el día de hoy, que va a ser complementada por la plática que nos dé Juan Carlos después de mi plática, es esta, ¿no? Son 6 puntos en total. Primero voy a hablar de qué es el no code para mí y desde mi perspectiva, algunos ejemplos y cómo yo categorizo las herramientas de no code, cuáles son los beneficios que en mi opinión esta megatendencia nos trae y algunas limitaciones y algunos riesgos. También platicar de una historia de éxito con una plataforma no code que está muy cercana a mí. Y luego, como les digo, ya vamos a pasar a la presentación de Juan Carlos Naranjo y al final vamos a abrir a preguntas y respuestas. Pueden comenzar ahí con las preguntas en el chat para irlas revisando por adelantado. Entonces, sin más, ¿qué es el no code? Yo normalmente trato de simplificar todos los términos y todos los conceptos tecnológicos para entenderlos mejor. Y yo creo que no code se debería de llamar visual code o código visual. ¿Por qué? Porque en términos simples, el no code es el tipo de desarrollo de aplicaciones que requiere muy poco o que no requiere escribir código. Así como que a rajatabla, esa sería la definición. Y la definición de una plataforma no code sería aquella que nos permite crear aplicaciones de software a través de interfaces gráficas y configuraciones en vez de utilizar código. Por eso yo digo que no code se debería llamar visual code, pero pues como que no code es más sticky y suena más, es más hashtagable, entonces tal vez por eso se llame no code. Pero estas plataformas, la realidad es que han existido por muchísimo tiempo. Yo me acuerdo hace años programar sitios web que no se veían tan bien, pero lo hacía de manera visual. Y solo que ahora esto se ha convertido en una megatendencia porque estas plataformas se han hecho más robustas, se han hecho más potentes y por supuesto cada vez hay más de estas plataformas en diferentes categorías y para diferentes casos de uso. En mi opinión, el desarrollo no code y sus plataformas han tenido más auge simplemente porque el mundo se ha hecho más complejo. Hay muchísima información, muchos datos, muchas oportunidades de crear aplicaciones para resolver problemas y cada vez es más necesario darle herramientas a los usuarios de negocio para que puedan crear sus propias soluciones. Es virtualmente imposible asignar a un equipo de programadores para aprovechar todas las oportunidades que existen para resolver problemas a través del sistema de la información. Nos acabaríamos todos los budgets de todas las empresas que existen de software en el mundo si quisiéramos resolver todos los problemas que existen nosotros mismos. Y entonces es mejor habilitar a casi cualquier persona, a cualquier ciudadano digital, como yo los llamo, a resolver sus propios problemas a través del correcto uso de plataformas no code. Muchas veces existe la confusión de que usando herramientas no code o herramientas visuales no se produce ningún código y pues eso es falso. También esa es una cosa rara de por qué se llama no code, porque cuando uno utiliza una plataforma no code, la realidad es que sí se produce código, nada más que el código se produce tras bambalinas. Cada cosa que hacemos en la interfaz visual utilizando los dropdowns o los wizards o los canvas para conectar distintos elementos, produce código. E incluso algunas plataformas no code nos dan acceso a ese código. O sea, nos ayudan a poder ver lo que estamos creando de código para poder manipularlo si queremos o nada más para visualizarlo. Algunas otras plataformas también nos dan acceso a su funcionalidad, no solamente utilizando esos elementos gráficos que acabo de mencionar, sino también a través de APIs. Incluso hay plataformas que se consideran no code. Déjame aquí nada más apagar aquí mi Slack, que se me olvidó. Me lo voy a cerrar. Ahí está. Entonces, hay incluso plataformas no code que nos ayudan a... También nos ofrecen lenguajes de programación simplificados para que también podamos construir nuestras aplicaciones y eso sería como un punto medio también entre el no code y low code contra los approaches ya que son de desarrollo de software tal cual, ¿no? Y volviendo al tema de cómo pensar acerca de las cosas para simplificarlas y entenderlas mejor,
Yo estoy casi seguro de que todos los que estamos en esta llamada hemos alguna vez utilizado alguna aplicación no code. Casi seguro, más del 90% de las personas que estamos en esta llamada. Y la razón es porque, por ejemplo, un Excel es una plataforma no code. Así de simple, ¿no? Es una aplicación que nos permite usarla de manera simple o literalmente hacer una aplicación súper complicada y sofisticada usando macros y muchas más cosas. De hecho, hay muchas empresas ya de tamaño respetable que todos sus estados financieros los hacen a través de aplicaciones creadas en Excel. Entonces, si pensamos en Excel como una plataforma no code, nos ayuda mucho a entender todo el concepto en general, ¿no? Y también tener este tipo de ejemplos en mente nos ayuda a entender pues que lo más difícil al crear una solución no es necesariamente decirle a la computadora o a la plataforma qué es lo que tiene que hacer. Si bien es cierto que tener que escribir código es una gran barrera de entrada para decirle a la computadora lo que hay que hacer, lo más difícil no es eso. Lo más difícil, en mi opinión, es entender y descubrir qué es lo que se tiene que hacer. O sea, tener claro qué es lo que queremos hacer, para qué y para quién. Es lo difícil y lo importante. Y vamos a platicar un poquito más de esto cuando pasemos a la parte de, cuando pasemos ya a la parte de los riesgos, ¿no? Hablando del tema de cómo se ve una plataforma no code un poquito más robusta, este es un ejemplo de un producto que nosotros tenemos aquí en Infobip que nos sirve para crear aplicaciones de comunicación. Aquí lo que podemos ver es que nosotros podemos tener una cajita aquí que sería un entry point, que es cómo empieza una comunicación con algún cliente final. Y luego podemos hacer algún trigger, o sea, qué es lo que detona el proceso que sigue. Podemos ir agregando nodos. Aquí, por ejemplo, estamos indicando que una vez que se llene una forma, vamos a tener una pausa de un día y luego vamos a esperar por cierto evento. Y luego ya cuando si la persona se registra, después de haber llenado la forma y de que haya pasado ese cierto evento, le enviamos un email de bienvenida. Si no se registra, le enviamos un reminder y aquí podemos poner metas, ¿no? Para esta campaña. Este es un ejemplo como les digo, de un producto que nosotros tenemos que se llama Moments y estamos programando. O sea, todo lo que nosotros hagamos o cambiemos en este Canvas, los nodos que agreguemos o quitemos, están generando código en el background. Algunos otros ejemplos, además de que les mostré de Moments, aquí compilé una pequeña lista de diferentes aplicaciones que existen y nada más para que puedan ver las diferentes categorías de herramientas no code que existen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay plataformas como No Code API y FujiX que son para APIs. O sea, lo que nos ayudan es a interconectar APIs sin nosotros tener que desarrollar un backend. Hay otras aplicaciones no code que nos ayudan a hacer aplicaciones completas. Y si se fijan aquí ya está cada vez creciendo más la oferta. Yo he utilizado varias de estas y, por ejemplo, en algunas es tan simple como subir una hoja de Excel. Así como, por ejemplo, como esta que están viendo, se puede subir esta hoja de Excel y te lo convierte en una aplicación. O sea, te dice una aplicación móvil y la puedes ver ya con un UI que tú elijas y tú puedes modificar esta hoja de Excel o una base de datos con dropdowns o con texto simple o como tú quieras y le puedes dar acceso a las personas rapidísimo. O sea, literal, en una hora yo puedo estar ya trabajando y creando una nueva aplicación con estas plataformas. Luego hay otra categoría aquí que es la categoría de automatización y aquí tenemos también estas varias, ¿no? Y de hecho, si quieren, les puedo compartir aquí el archivo en Zoom antes de que se termine la sesión para que revisen una por una. Pero, por ejemplo, estas de automatización, lo que nos ayudan es a evitar trabajo manual a la hora de hacer cierto proceso. Por ejemplo, nosotros, incluso siendo una compañía tecnológica, a veces no queremos dedicar recursos de desarrollo a automatizar ciertos procesos internos o procesos que a lo mejor son parte nada más de una subsección de la compañía. O sea, no estamos dedicados a eso. El problema nada más existe en un país
por ejemplo, utilizamos una aplicación que es de automatización para bajar las facturas fiscales aquí en México, ¿no? Del SAT. O sea, tú lo que haces es generas un botón y la plataforma te ayuda a entrar a un portal, te ayuda a introducir los datos de algún recibo que tú tengas y a bajar una factura que está avalada por el Sistema de Administración Tributaria aquí en México, que es una cosa que se hace aquí en México, creo que en algunos otros países de Latinoamérica también se hace, pero eso es muy manual y obviamente pues no vamos a dedicar recursos a que inviertan tiempo en eso cuando tenemos muchos productos que desarrollar para nuestros clientes. Luego también hay otra categoría que yo denomino la categoría de datos, o sea, que nos ayuda a manipular datos, nos ayuda a ver, a visualizar datos, a crear aplicaciones ya más complejas o más densas en datos. Las clásicas aplicaciones que también ya tienen mucho para email, automatizar el envío de email, recepción de email, actualizar listas de contactos, etcétera. Hay para marketing, para membresías, estos también que se llaman los scrapers, que yo creo que todos aquellos que sean ingenieros en sistemas en algún punto les dejaron la tarea ahí de desarrollar un web scraper para obtener información y datos de distintos tipos. Bueno, pues ahora ya hay plataformas no code en donde tú puedes utilizar esos scrapers para bajar información, ya sea de mercado, para análisis competitivo, o puedes bajar para crecer tus listas de contacto, etcétera, ¿no? Para ir ahí en la red buscando información. Y luego también otras que han proliferado mucho últimamente son las aplicaciones para crear sitios web. Hace mucho, de las pocas que existían, que yo me acuerdo, era Dreamweaver, otra que se llamaba FrontPage, para aquellos que sean de mi generación. Pero ahora ya estamos en otro nivel. O sea, todas estas aplicaciones realmente te permiten crear sitios web de primerísima calidad y los puedes tú modificar si quieres. Puedes lanzar así como tu primera versión, que ya es buena de entrada, pero también lo puedes modificar y hacerlo aún mejor. Hay también por ahí un proveedor que se llama Elementor, que va más allá en la parte de la flexibilidad. Entonces, esto es nomás rápido para que vean algunas de las categorías que existen de plataformas no code. Estas son las que acabo de mencionar con los ejemplos. Y moviéndonos rápido a la parte de beneficios, pues los beneficios son obvios, ¿no? O sea, utilizar una plataforma no code nos reduce las barreras de entrada, nos ayuda a que nuestro proceso de desarrollo de productos sea muy rápido. También, como les decía, las compañías que pueden tener equipos de desarrolladores las pueden utilizar para aligerar la carga de sus equipos de desarrollo. Porque antes, si una empresa quería un nuevo sistema de información, tenía dos opciones nada más. La primera era contratar a uno o más desarrolladores para construirlo, utilizar desarrolladores que ya tuvieran, o la segunda era comprar un sistema ya hecho, lo que se denomina off the shelf. Pero las plataformas no code nos dan una tercera opción, es decir, cuando el problema a resolver y cuando el caso de uso está acorde, ¿no?, a lo que el no code puede hacer. Tampoco podemos usar no code para aplicaciones críticas de una empresa, y mucho menos si nuestra empresa es de tecnología, pero sí nos puede ayudar en varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho en aplicaciones no code es para hacer MVPs, para hacer POCs, porque eso nos ayuda a visualizar cómo se va a ver algo, aunque no sea aunque no tenga toda la capacidad que vamos a necesitar en algún punto, pero nos ayuda a pensar y les digo, en 1 hora o 2 horas pueden ustedes sacar un MVP o un POC. Ahora, moviéndonos a la parte de limitaciones y de riesgos, pues como todo en la vida, toda oportunidad tiene sus riesgos. En mi opinión, uno de los riesgos más grandes es creer que no code es fácil y que no tener que escribir el código significa que también te puedes brincar todo lo demás. Todos los que nos dedicamos al software sabemos que para crear una buena aplicación, una buena solución, necesitamos conocer cuál es el problema que queremos resolver, necesitamos saber cuál es el customer journey de nuestros usuarios, cuál es la experiencia que les vamos a ofrecer, los límites de lo que va a alcanzar nuestra aplicación, es decir, qué problemas va a resolver y qué problemas no va a resolver, y también cómo vamos a manejar la información, asegurarnos de que la información esté segura. Debemos saber con qué sistemas va a interactuar,
de dónde necesita enriquecer la información nuestro sistema nuevo, qué se va a hacer con los datos que procese y que transforme, si va a alimentar fuentes confiables de información al final de su uso o no. Si es una aplicación para un uso interno, hay que pensar en cómo se va a entrenar a los usuarios, cómo se va a comunicar que ya existe, cómo la vamos a documentar, incluirla en un inventario, cómo la vamos a pagar cuando ya no se necesite, etcétera, 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 ¿no? Y todas esas cosas obviamente no son obligatorias desde un principio. O sea, yo puedo, como les digo, en una hora hacer una aplicación no code para algún MVP, un POC o para resolver un problema así rápido, no hay problema con eso. Pero todo esto que les digo en esta parte de limitaciones y riesgos son cosas a tomar en cuenta a través del tiempo. Cuando realmente se requiere escalar y cuando se requiere profesionalizar el uso del no code en una organización. Y una cosa que debe quedar clara, pues es que el no code no es magia. Es decir, lo que esta tecnología nos ofrece, y por redundante que parezca, es únicamente no tener que escribir el código. Por eso es no code, es todo. Las plataformas no code nos dan esos elementos visuales, menús, dropdowns, wizards, para poder hacer nuestra aplicación, pero no nos da el pensar para qué va a ser nuestra aplicación y qué problema va a resolver. Y también hay que fijarnos en qué caso de uso vamos a implementarlo, ¿no? O sea, las plataformas no code son buenas para transacciones pequeñas, para automatizaciones muy focalizadas, como el ejemplo ese que les di de obtener facturas en el portal del SAT, para analizar ciertos datos o para desarrollar sitios web, pero hay casos de uso que no son tan buenos, sobre todo si en una empresa grande ya se tiene un equipo de IT establecido y si no se tiene buena visibilidad de las plataformas no code que existen y para qué se están utilizando. Yo soy muy adepto a realmente establecer un buen governance del no code en una empresa desde el principio, aunque sea muy lightweight, o sea, un documento de una hoja, si ustedes quieren, pero para evitar que nada más poca gente utilice plataformas no code o que proliferen soluciones para virtualmente el mismo problema o que se pidan licencias de una aplicación o de una plataforma para hacer lo mismo, ¿no? Y evitar que se cree esto que se conoce como una organización sombra, ¿no? Que hace lo mismo que la organización oficial, pero de otras formas. Y entonces establecer para mí la gobernabilidad desde el principio es súper importante y pues evitar, ¿no? Que lo tomemos a la ligera, sí, utilizarlas, no tenerles miedo, pero ya si vemos que está creciendo mucho, tratar de formalizar. Y ya en los 2 minutos que me quedan, platicarles rápido de una historia de éxito. Como les comentaba, nosotros tenemos un producto que se llama Moments, que es, aquí ustedes pueden ver un poquito la anatomía de Moments, ¿no? Lo que nos ayuda Moments es a integrar diferentes plataformas internas o externas para crear un flujo conversacional. Es decir, nosotros utilizamos un constructor visual, que es como el que les mostré al principio, y sin nada de código nosotros podemos arrastrar y soltar diferentes elementos, aquí como se ve en esta parte, y podemos conectar esos elementos para comunicarnos con nuestros clientes, ya sea por correo electrónico, por chat, por SMS, incluso por voz, de manera bidireccional, y también podemos hacer failover a otro canal si no funciona el canal principal. Y así es como se ve la plataforma. Del lado izquierdo, nosotros podemos ver cómo es la interfaz de Moments. Nosotros podemos, todos estos cuadritos los podemos jalar y podemos ir diciendo qué acciones queremos lograr. Usar eventos. Podemos utilizar condiciones para construir diferentes escenarios. Y luego, después de las condiciones, podemos poner delays, etcétera, combinarlos. Y al final, aquí del lado derecho, podemos ver cómo lo visualizaría un cliente en su teléfono móvil, ¿no? Este es solo un ejemplo de una plataforma no code que existe para comunicación con los clientes finales, pero como les digo, hay muchas categorías y hay muchos diferentes tipos de plataformas no code. Eso sería por mi parte. Le doy la palabra a Juan Carlos para que nos comparta su visión y su perspectiva de este mundo del no code. Muchas gracias, Jairo, por tu presentación. Te le damos el espacio a Juan Carlos y al final vamos a responder las inquietudes. Vale, muchas gracias. Un segundo, coloco mi pantalla.
¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Todavía no. De nuevo lo intento. Ahora sí. Listo, perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Gracias por el espacio. Bueno, creo que ya avanzamos muchísimo en los conceptos. Voy a tratar de complementar mucho de lo que se está hablando. Así que cualquier pregunta, con todo gusto, siéntanse en la libertad de dejarla en el chat y vamos avanzando. Para entrar en materia me presento. Juan Carlos Naranjo, director de Arquitectura para Colombia. En Red Hat yo lidero todo lo que es el delivery de arquitecturas, particularmente para el sector enterprise, que son las grandes empresas en Colombia. Entrando en materia, para code, no code y low code, que es bastante importante diferenciarlo. Vamos a ver 4 puntos. Propósito, enfoque, definiciones, cifras, componentes y casos de uso, y el enfoque que tiene Red Hat en este caso. Se hablaba hace un momento de que son plataformas que han tenido mucho auge. Realmente estas plataformas aparecieron casi que en el año 2000, las de low code, y las herramientas de no code más o menos de 2010, o sea que ya tenemos bastante tiempo. Pero ¿por qué en este momento aparecen en el mercado y empiezan a tener todo ese auge? Y para mí es importante que lo veamos desde 3 puntos que en el mercado y en las organizaciones hoy en día está sucediendo. Para nadie es un secreto que hubo una aceleración en todo el tema de productos digitales durante la pandemia, y eso acelera muchísimo lo que es la transformación digital de las empresas, pero ese no es el único detonante que tenemos ahí para este tipo de herramientas. Particularmente, tenemos hoy en día una escasez de talento en tecnología. Entonces, cada vez es más difícil retener a nuestros talentos de tecnología en las organizaciones. Las personas especializadas están cambiando, y el tema de retención, tanto económico como poder brindar esos elementos que las generaciones de desarrolladores hoy en día están demandando, se ha vuelto bastante complejo. Y empezamos a competir también con startups de nicho que empiezan a generar pequeños negocios que al final compiten con líneas grandes de organizaciones que tenían bastante tiempo en el mercado y empezaban a tener allí, lo que hace que la velocidad sea un elemento primordial. Estar allí para poder entregar el servicio al usuario y tener ese customer experience, ese foco, hace que tengamos que ser ágiles todo el tiempo, y estas herramientas que acortan el proceso, pues finalmente empiezan a tener ese fit, o a tener ese punto allí bastante importante en el mercado. Entonces, estos mercados ágiles, apoyados por un modelo de hiperautomatización, lo que llamamos es tratar de automatizar todo lo que pueda dentro de la organización a nivel tecnológico, pues finalmente hace que los componentes de no code y low code, que son de alguna forma elementos que automatizan ese desarrollo que antes teníamos que hacer manualmente por personas expertas y conocedoras en código, pues finalmente tenga un mundo muy cercano a poder desarrollar, integrar y poder desplegar rápidamente y pensar en múltiples canales digitales, que es donde hoy en día estamos viendo muchos mercados, y vamos a ver a futuro en los próximos años bastantes mercados. Y al final, un punto bien importante que las organizaciones nos están pidiendo, y es: yo quiero tener siempre menor costo de propiedad, quiero que finalmente mis plataformas cuesten menos. La promesa de la nube es poder tener la nube allí, pero finalmente tener un modelo de OPEX que yo pueda empezar a controlar y empezar a tener cómo pueda tener flujo de caja para garantizar mi flujo hacia los proyectos de tecnología o hacia los proyectos que habilitan mi negocio. La tecnología, pues, no tiene ninguna razón de ser si no tiene un elemento específico en el cual yo pueda apalancar el negocio. Y eso es lo que nosotros llamamos procesos empresariales modernos desde Red Hat. Es poder empezar a habitar unos procesos empresariales muy rápidos, ágiles, transformadores, de menor costo de propiedad, y que le brindan a nuestros clientes o a los usuarios de estas tecnologías toda la libertad de poder decidir en dónde quieren despegar, cómo lo quieren despegar, y en un modelo donde realmente estén en el momento de negocio, cuando pueden entrar de primeros, tener barreras finalmente para que otros no logren entrar tan rápido y tener ese nicho de mercado que uno tiene allí. Y ahí es donde, pues, finalmente estos modelos están tomando muchísimo auge en el mercado.
Acompañando estos modelos, digamos, estos modelos no tienen sentido para nosotros si vienen solos, nosotros los vemos mucho más abiertos, vemos que estos procesos empresariales modernos tienen que tener una orquestación de los procesos, no podemos pensar en una aplicación que funciona ya solita. El mundo desconectado pasó hace más de 15 años y estas aplicaciones tienen que tener una sincronía con cada uno de los procesos de la organización y con los procesos fuera de nuestra organización, donde se ha vuelto mucho más relevante esta integración de datos o esta participación de negocio. Yo finalmente hoy puedo desarrollar negocios donde no tengo activos, donde no tengo los elementos, donde puedo empezar a integrar servicios de otro y poder ofertar a través de canales digitales. El punto de poder habilitar directamente a los dueños de negocio, a quienes lideran la parte de negocio, en aplicaciones que justo low code y no code como una de las grandes verticales y la parte de poder tomar decisiones rápidamente a través de analíticas y poder integrar esto en una baja complejidad en el proceso de desarrollo. Lo coloco aquí de software porque estamos enfocados en software, pero realmente es un proceso de desarrollo, sea de un componente de analítica, un componente de integración, un componente realmente automatizado de procesos, sean labores humanas en un proceso o labores automatizadas. ¿A qué nos lleva eso? Dentro de ese proceso organizacional, es a que finalmente destacar la diferencia entre los dos para mí se hace bien importante. ¿Por qué se hace bien importante? Porque van orientados a personas diferentes dentro de una organización. El pensar en personas diferentes hace que finalmente debamos diseñar nuestra estrategia o de low code o no code de forma diferente. Cuando yo hablo de no code, como lo mencionaba hace unos minutos, yo no desarrollo una sola línea de código, sin embargo, código hay detrás. Pero finalmente yo estoy desarrollando un concepto que se mencionó y es el concepto de ese desarrollador ciudadano. Es poder brindar la capacidad a cualquier persona que no tiene un conocimiento en programación o en tecnología y a través de una corta capacitación en la plataforma, dar la capacidad de diseñar aplicaciones. Muy seguramente de los que estamos aquí presentes, muchos trabajamos casi que al día a día con hojas de cálculo. Ya en hojas de cálculo ustedes pueden encontrar muchas aplicaciones no code, no hace falta ir a frameworks avanzados. Ahí podemos empezar a generar temas para generar capturas, formularios. Digamos, a partir de esa baja complejidad podemos empezar a tener una serie de aplicaciones también de alta complejidad que se generan a través del no code. Entonces, aquí es donde yo, cuando pienso en el no-code, tengo que pensar en mi organización. Bueno, ¿a quién de mis usuarios de negocio, de mis procesos, voy a darle la responsabilidad de encabezar el poder desarrollar, probar y entregar la automatización de ese proceso? Más allá de la aplicación, lo que estoy siempre es automatizando un proceso y a partir de eso tengo que lograr que ese desarrollador ciudadano sea la persona idónea para empezar a diseñar esos componentes. Ya técnicamente lo vimos, gráficos, que al final terminan con todo el almacenamiento de una data y una funcionalidad específica. Cuando pienso en el low code, tengo que pensar en una estrategia diferente. ¿Por qué pienso en una estrategia diferente? Porque en esa estrategia diferente sí debe haber personas que conocen no solo un poco de código, sino de los temas relacionados con tecnología. Tengo que pensar en esas personas que conocen de integraciones, que conocen de qué es un modelo de datos, que conocen de cómo eso debo pensar en adelante para enriquecerlo, integrarlo con un tercero, que debe tener una funcionalidad específica que voy a enriquecer a partir de unos requerimientos adicionales de negocio que van más allá. Al final, lo que tenemos es una estrategia no code donde habilito a usuarios para que puedan automatizar procesos sin tener que escribir código, y en la low code tengo una serie de desarrolladores de código que les automatizo en hasta un 90 o en algún porcentaje en lo que es la generación del código y lo hago mucho más rápido. Entonces, es bien importante que aunque se parecen mucho, son estrategias diferentes cuando tengo que pensar en las personas que están detrás, habilitando o automatizando los procesos de negocio. De la misma forma, quise traerles un poco las mediciones que lo hacemos, más allá de entrar en las aplicaciones, porque ya vimos bastantes. Forrester lo mira desde dos puntos de vista y tiene todo el sentido basado en lo que acabo de contarles, y es para desarrolladores. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, muchas de las plataformas las encontramos aquí en Colombia. Empiezan a generar formularios, automatización, también podemos empezar a hacer flujo de procesos, de datos con estas plataformas, también integraciones. Hoy en día pues muchos son nativos en la nube, muchos de estos tienen grandes ventajas en poder complementar la personalización de grandes frameworks que existen ya actualmente. Entonces, ese caso, por ejemplo, voy a tomar Salesforce.
una de las grandes limitantes que tenía era la personalización de cada una de las funciones que se tenían con respecto a los diversos módulos de Salesforce. Hoy en día, a través de las iniciativas que se tienen de low code, se pueden empezar a personalizar o a hacer rápidas generaciones de aplicaciones que utilizan toda esa información y los procesos embebidos dentro de los frameworks que trae Salesforce. Y es el caso de muchos de esos elementos. Y del lado derecho, si vemos las aplicaciones con las que podemos partir de una hoja de cálculo, podemos partir de entender un proceso, empezar a generar un formulario y empezar a capturar datos y empezar a consultarlos y a tener alguna lógica para que ciertos departamentos, aquí el enfoque es departamental casi siempre, tenga esa información automatizada y no tengamos allí limitantes. Un poco desde Gartner, entendiendo, y es el crecimiento que se tiene para 2025, se espera que se tenga 47.31 billones en el mercado de low code y no code. Las organizaciones también empiezan a tener que tener una política para esos desarrolladores ciudadanos. No es menor el poder entregar esa responsabilidad a usuarios funcionales que van a tener que automatizar la información. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener gobernabilidad de la información, vamos a tener que gestionar la seguridad de la información, vamos a tener que ver quién van a poder tener los roles para poder actualizar o modificar esas funcionalidades, qué pasa cuando hay un cambio de versión y la información que está allí debe ser modificada. Bueno, todo lo que hoy en día existe con las clasificaciones en lo que llamamos día 1 y día 2 de operación sigue existiendo. No va a dejar de existir nunca porque finalmente esto es tecnología que automatiza negocios y lo que nos ayuda es hacer una rápida gestión del desarrollo, pero el día de la operación tiene los mismos retos que tienen hoy en día las aplicaciones, con retos adicionales que tienen que ver con la mantenibilidad, como se mencionaba hace un momento, y con el bloqueo tecnológico dependiendo de la decisión que yo tome. Cuando yo tomo decisiones, por ejemplo, en no code, casi siempre tengo un bloqueo tecnológico. Al generarse código, este código no se puede compartir con otros frameworks, no se puede modificar en su gran mayoría, y esto significa que yo tenga que depender de ese framework y nuevas versiones de ese framework para poder continuar con el desarrollo de mis aplicaciones o con lo que es el ciclo de vida natural del software. Algunas ventajas rápidamente. En el low code y no code se especifica. Lo interesante es pensar en qué debe hacer y no cómo lo debe hacer, que es la lógica algorítmica del programador. Los desarrolladores que ya los mencionamos, baja complejidad, time to market y un punto muy importante, los modelos de no code sobre todo son modelos estandarizados en su plataforma en cada una de las capas. Eso significa que la generación, a no ser que el framework tenga un error, pero la generación del código no debe tener bugs porque el comportamiento está estandarizado y preestablecido. Eso reduce todos los ciclos de pruebas y desarrollo y sobre todo abre un nuevo paradigma dentro del desarrollo de software. Yo antes tenía que pasar por varios stages o varios escenarios para poder probar, diseñar, desarrollar. No significa que aquí no sea una recomendación hacerlo. Significa que va a ser mucho más corto porque no tengo que probar algoritmos específicos que hagan una función específica, sino ya lo que pruebo es que el proceso de negocio se comporte como yo espero dentro de la herramienta, más no la lógica del algoritmo que tengo ahí. Y sin duda, pues genera menor TCO, tener menos costo, tener menos personas especializadas y poder tener frameworks que generan mucho más rápida las aplicaciones. Se habla hasta de 4.0 veces más rápido y 4.8 veces más fácil de lo que es una aplicación estándar desarrollado con código. Lo que no es bonito es bloqueo tecnológico, sin duda, ya lo mencioné. Aunque no se requiere construyendo el código, sí hay que entrenar muy bien a los usuarios en la plataforma. Las plataformas tienen una curva de aprendizaje y tienen unos elementos asociados a la operación que hay que entrenar a los usuarios, no es menor, como lo mencionaba. Debido al enfoque declarativo, su rendimiento no, digamos, es menor. No estoy hablando de que sea malo, jamás lo diré, pero sí es menor a lo que se tiene hoy en día con la generación de código. Sin embargo, no es malo, es apropiado para muchas soluciones y escalamiento de muchísimas, que hoy en día, por ejemplo, con las arquitecturas de contenedores podemos escalarlos y no sería una limitante. Sin embargo, pues lo dejo sobre la mesa. Y la escalabilidad casi siempre está en soluciones departamentales para el no code. Para el low code sí tenemos soluciones de alta envergadura, integración, porque con todos los casos que se mostraban en su momento, pues tenemos analítica, integración, aplicaciones y muchos casos de uso que podemos empezar
a generar a partir de esto. Rápidamente, tienen siempre tres componentes: la interfaz con la que trabaja el usuario, los componentes de integración, sobre todo en el low-code, y la parte que hace la magia, los componentes de despliegue y gestión, despliegue y seguimiento. El último es bien importante, quiero recalcarlo: estas aplicaciones, cuando entran en producción, deben ser monitoreadas. Hay que garantizar el monitoreo, hay que entender que se comportan bien, que tienen monitoreo esperado, que no están saliendo de los parámetros para poderlos manejar allí. Dentro de esos casos. Los casos que típicamente encontramos en Colombia nosotros son aplicaciones transaccionales, data analytics, reportes, aprendizaje guiado e integración empresarial, son lo que hoy en día estamos viendo en las organizaciones en Colombia. Quería contarles 4 casos de éxito rápidamente. Estos 2 primeros son startups. La primera lo que hace es el Bloom Institute of Technology, lo que hace es poder recoger fondos y financian a los estudiantes hasta que los estudiantes se gradúan, tienen un trabajo y allí empiezan a pagar. Finalmente es un modelo financiero apalancado donde el estudiante queda comprometido con un cierto interés, pero al final puede estar tranquilo que puede estudiar hasta que consiga cómo poder pagar sus gastos, y esto fue generado completamente a través de no code en este caso. Y el de la derecha es un modelo financiero donde las personas pueden empezar a hacer eficientes sus casas a través de elementos como por ejemplo la captura de la energía, y empezar a negociar esa energía con los distribuidores de energía locales para poder revendérsela a ellos y que ellos se la entreguen a sus vecinos en un modelo donde yo le vendo a la electrificadora o al distribuidor de energía, y a partir de eso tengo un ingreso, yo puedo financiar el poder continuar expandiendo la gestión en mi casa y la reducción de la huella de carbono y la domótica, y los vecinos y demás se están beneficiando en tener también un menor costo en la generación. Otro que me pareció interesante en un desarrollo en 3 meses a partir de elementos de low code, este era un caso en Malaysia Airlines, dificultades que tenían ellos para poder hacer el reporte de facturas al gobierno de todo lo que hacían, no solo de los pasajes, de lo que ellos vendían, sino de todas las órdenes de compra y todo lo que hacían internamente. Una aerolínea tiene que comprar comida, tiene que comprar repuestos, tiene que comprar consumibles, tiene que pagar gates, tiene que pagar un montón de elementos que son esas operaciones. Tiene múltiples regiones, tiene diferentes reglas de negocio en cada aeropuerto, porque cada aeropuerto tiene unas reglas diferentes de operación, etcétera, y todo eso hacía que fuera bien complejo. Al final lograron hacer aplicaciones, cada una que resolviera uno de los elementos de negocio y que se integraran para tener un propósito general, que era pues finalmente poder consolidar esa información y llevar esa facturación al gobierno en un modelo totalmente consolidado. La policía de Baltimore es otro que me pareció interesante traer, porque este es un elemento donde ellos como policía tienen trabajo en campo. El trabajo en campo finalmente les demanda alguna operatividad cuando regresan de campo, ¿sí? Para poder empezar a reportar y poder hacer un desglose de todos los gastos y acciones que tuvieron en campo, requerían pasar a un modelo automatizado donde ese sistema recogiera la información en cualquier momento. Aquí se generó una interfaz web y móvil, ¿sí? Donde todas esas operaciones móviles empezaron a ser tomadas inclusive a partir del celular en el momento que ellos se aprovisionaban de gasolina, en el momento que tenían una acción específica, en el momento que tenían una detención, etcétera, para poder empezar allí, y también sus cosas administrativas particulares como permisos, horarios, inicios de rondas, otro tipo de cosas que empezaron a tener allí. Entonces, el potencial de estos 2 elementos no va limitado a lo que hoy en día lo conocemos, es poder manejar algunas interfaces, sino podemos construir aplicaciones realmente enriquecidas si tenemos finalmente un enfoque diferente. Desde Red Hat, ¿cómo lo vemos? Nosotros nos enfocamos en la base, lo llamamos Red Hat Cloud Services, y es poder manejar dentro de esa hiperautomatización 2 complementos esenciales de la plataforma, y es garantizar que cualquier cosa que yo desarrolle lo pueda desplegar en la nube. ¿Y en cuál nube? En cualquier nube, ¿sí? O si quiero tener componentes que aún estén inclusive hoy en día en un edge, o desplegado en un celular, o en un sitio remoto, o en una infraestructura en una tienda, y en la nube poder hacer esas mezclas de despliegues de código y poder hacer toda esa automatización que tiene que ver
con desplegar rápidamente a través de modelos de DevOps en la nube cada uno de esos elementos. Entonces puedo empezar a hacer esa automatización. ¿Cómo lo manejamos? La capa base para nosotros es Red Hat OpenShift, que es nuestra plataforma líder de microservicios. El enfoque es enfoquémonos en pequeños servicios de software, también a partir de pequeñas porciones de código, manejémoslo a través de contenedores y a partir de todo lo que podemos desarrollar en esas herramientas de low code dentro de contenedores, poder llevarlo a cualquiera de los proveedores de nube que tengo hoy en día, garantizando justo eso, que yo puedo empezar a llevarlo a un escenario on-premise, a un escenario nube, a un escenario edge, en un contenedor donde puedo empezar a desplegar cualquiera de esos elementos, garantizando dos cosas. Una corta desarrollo de la aplicación, corto tiempo, y también un ciclo de vida donde la plataforma que lo soporta es orientado a ese pequeño componente y no requiero una gran envergadura para monitorear, gestionar y estar allí al pendiente de esas aplicaciones. Particularmente dentro de OpenShift también tenemos soluciones que vienen a partir de componentes específicos como lo son Yoget, que es nuestra solución dentro de OpenShift para generar código y generar contenedores. Aquí lo que hacemos es particularmente como lo muestran en la gráfica, reducir ese modelo hasta en un 70% del despliegue que se tenía en el delivery y empezar a manejar rápidamente la parte de la generación y de inmediato poderla desplegar en un contenedor donde yo llevo a una infraestructura donde la quiera desplegar y garantizar que está en el momento, rápidamente en el momento que requiere para que el usuario funcional o mi usuario final de negocio, pues finalmente tenga la funcionalidad para poder consumir el servicio o el usuario interno para gestionar el proceso. Y la otra línea donde la tenemos hoy en día es en los elementos de integración, nuestro servicio Fuse, que basado en OpenShift tiene el servicio IPaaS, donde a través de componentes gráficos lo que hacemos es gestionar integraciones empresariales de alto nivel, de alta complejidad. Podemos hacer integraciones distribuidas en diferentes silos de información, en diferentes nubes, en diferentes entornos, y tener allí a través de un componente general hacer todo el despliegue de código Camel, que es el que utiliza este componente, para que ustedes puedan tener un alto rendimiento en integración de aplicaciones empresariales o integración con aplicaciones fuera del entorno empresarial. Eso es un poco lo que quería contarles rápidamente. Espero haber enriquecido un poco el escenario y quedo atento a preguntas. Gracias, Juan Carlos. Pasamos entonces a las preguntas. Muy buenas las presentaciones de ambos. Ya hay algunas inquietudes en el chat. Voy a comenzar para tratar de ir aligerando. Para cortar algunas preguntas, por ejemplo, de Rommel Cadavid, en la parte final de su pregunta dice, ¿cuáles herramientas pueden ofrecer buenos mecanismos de gobierno? ¿Qué opinan de Power Apps y cómo se compara con las herramientas similares? No sé quién quiere responder esa pregunta. Power Apps nos referimos a la solución de Microsoft, nada más para aclarar. Sí, señor. Entiendo que se refieren a eso. Power Apps y Power Automate. Exacto, Pues, Power Platform. Sí. Ok. Sí, pues yo como Power Apps es que nos ayuda a, más que nada, automatizar procesos internos de la compañía y de las empresas que están utilizando ya productos de la suite de Microsoft 365. Yo así es como lo veo y es como lo he visto que se utiliza. O sea, si tú, por ejemplo, utilizas Teams, utilizas OneDrive, tienes ahí toda la suite para manejarlo en tu empresa. Lo que pide Power Apps pues, es a crear tus procesos internos en tu empresa. Formas, requerimientos de servicios y también hacer relaciones entre diferentes entidades dentro de tu empresa. No estoy tan familiarizado con la forma en la que se cobra, pero normalmente el modelo más común que yo veo es por usuario y es precisamente en donde existe uno de los riesgos. O sea, creo que no estoy compartiendo el video. O sea, si por ejemplo mi aplicación crece mucho,
si el modelo de licenciamiento es por usuario, pues al rato me va a salir bien cara la cuenta. En algunos otros casos es por eventos, o sea, te da un número de eventos dependiendo de la plataforma que sea. O sea, puede ser número de emails enviados o recibidos o número de respuestas automatizadas que se envíe. La verdad, la forma en la que se cobra es tan amplia como plataformas existen. De hecho, eso es ya una ventaja competitiva de las empresas, el cómo ponerle precio a sus servicios y a sus productos, y también en esta parte se está innovando, y es en donde también existe la oportunidad, porque a veces la barrera de entrada es baja. Muchas plataformas te ofrecen periodos de prueba que en algunos casos son muy largos, a veces hasta ni siquiera te piden datos personales, ni tarjeta de crédito, ni nada, pero ya cuando empiezas a pagar y que ya te gustó la aplicación y todo, es entonces cuando hay que revisar bien las opciones de pricing para no quedarnos atorados en donde a lo mejor no queremos quedarnos. Gracias, Jairo. Edmundo Miralles, no sé si puede activar su micrófono o escribirlo en el chat. Sí, Edmundo. No se oye. Hola. Ahora sí. Hola Eduardo, ¿cómo van? Hola Jairo. Soy Edmundo Miralles, yo lidero innovación digital en Microsoft, entonces quería aprovechar y comentar brevemente sobre lo que mencionaban. Power Platform es la plataforma que integra varios productos para hacer todo este tema de low code y no code. Entonces tenemos lo que Jairo estaba explicando, conecta muy bien con Power Automate, que son una serie de integraciones nativas muy bien conectadas con nuestros productos. Power Apps es una plataforma para crear aplicaciones de low code, no code. El licenciamiento se maneja, hay licencias que son para el desarrollador y hay licencias de usuario y tienen precios radicalmente diferentes. O sea, que una vez que publicamos la aplicación, quienes la consumen normalmente no tienen que pagar por ella, sino quien la produce. Y Power Apps se conecta no solo con servicios de Power Automate, sino cuenta con toda la suite de productos de integración que nosotros tenemos. Enterprise Service Bus, Logic Apps, Functions, y tenemos una cantidad de otros servicios que lo pueden conectar. Entonces, como bien menciona Jairo, muy bien conectada dentro de nuestro sistema interior con seguridad y todos esos temas, pero también tenemos probablemente 15 años construyendo conectores para otras plataformas, dándoles simplicidad a este proceso que bien ustedes explicaron ahora. Gracias, Edmundo. Aquí hay una pregunta para Juan Carlos. Es de Romer Cadaví, que dice, ¿se puede conseguir la plataforma de Red Hat como un servicio SaaS? Sí, respondo. Sí, digamos, para el tema de low code, no code, dentro de la explicación que hacemos en el enfoque necesitas dos componentes. En nuestro enfoque de OpenShift, que es la base de microservicios, lo puedes encontrar en modelo como servicio. Tenemos oferta con nuestros amigos de Microsoft, allí aprovechando que está Edmundo, se llama Aro, la oferta. También lo encuentras con AWS, se llama Rosa, la oferta. Está en Google Cloud también, lo puedes encontrar para GCP, también se llama OpenShift Dedicated. Y para IBM lo encuentras como ROX particularmente. Sobre cualquiera de estas versiones como servicio puedes desplegar, si tú quieres, un generador open de no code, low code, como lo que tuvieras, o algún código, sea código hecho en .NET, en Java, en lo que tú quieras, es desplegarlo allí, o empezar con Yoget, que es un operador que se tiene allí, a utilizarlo y empezar a usar ese operador dentro de OpenShift para desplegar cada uno de los componentes. Y lo puedes desplegar en cualquiera de las que ya mencioné. Juan Carlos, ahí hay una siguiente pregunta relacionada contigo que dice de Alexander Baca. ¿Qué cantidad de conectores con Red Hat existen para facilitar las integraciones con otras plataformas como SAP, OpenText, Salesforce, etcétera? ¿Y requieren algún licenciamiento cada conexión? Red Hat no maneja licencias. Red Hat maneja suscripciones para el uso de sus productos, donde se enfoca en el soporte. La respuesta la tengo que dar
un poco orientado en lo que te enfoques. Si estás, por ejemplo, manejando integraciones en Fuse, que era lo que veía yo, que vemos como nuestro iPaaS o nuestro Fuse Online, específicamente existen más de 200, 300 conectores porque su funcionalidad es integrarse, procesar datos y entregarlos. En la generación de aplicaciones, mediante Yoga también tienes, por lo menos con esta serie de aplicaciones principales, conectores desarrollados para cada uno de estos componentes. Si no es conector propietario, por lo menos si tienes conectores JDBC o conectores que te permiten de una forma estándar de conexión tener la información que requieres. Pero sí existen, tanto en aplicaciones como en modelos de integración, conectores que te den allí. Y particularmente, pues también dentro de OpenShift puedes desarrollar los microservicios, o sea, puedes poner un elemento compuesto de integración al lado de uno de aplicación, generar un solo contenedor o un pod que tenga esos dos elementos y poder llevar esa funcionalidad de aplicación e integración de la mano a donde tú la necesites. Gracias, Juan. En algún momento Dio Rosales tenía levantada la mano. Sí, claro. ¿Qué tal? Solo quería compartir, déjenme levantar mi video. Mi experiencia como cliente, nada más. Nosotros utilizamos Power Platform, la parte de Microsoft, muy exitoso, diría, nuestra utilización, pero empezamos con un pequeño modelo en lo que sería Personal Productivity y aplicaciones sencillas, ¿no? Tenemos alrededor de 1000 citizen developers, 80% ya son personas que no son IT. Sí nos costó mucho empezar, tenemos un año del journey, y básicamente las complicaciones no es realmente tan sencillo. El low-code, muy sencillo, pero cuando ya te pasas igual al no-code, pero el low-code ya se empieza a complicar y necesitas entrenar a las personas en las cosas básicas de la digitalización, ¿no? de conocimientos básicos de programación. Sin embargo, ha sido exitoso para nosotros. Tuvimos muchos problemas en la parte, no problemas, pero muchos controles que se tuvieron que poner en la parte de Microsoft que no las traen necesariamente integradas de gobernancia de todos los datos y la información y quién tiene acceso a lo que se genera de contenido, catálogos, etc. ServiceNow es otra plataforma que tenemos nosotros, que no nos fuimos por allí, pero si me preguntan a mí, tiene muy sólida todo el modelo de gobernancia, si es con lo primero que buscan. Y Zoho, muy buena plataforma también, esa la estamos utilizando más hacia IT Pro Developers con low-code, y tiene un costo, por cierto, ahí les paso el tip, bastante accesible comparado con otras plataformas más grandes. Solo compartir mi experiencia. Gracias, Sí, Dio. una cosa importante ahí que mencionaste, Dio, y es relacionada al rol de la persona que desarrolla este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque es raro que tu rol sea no code builder, porque pues ya tiene ahí el no, o sea, es como que mi rol es un no code builder. Y es ahí también donde el nombre de no code, que es el que pegó, no me agrada tanto, pero sí siento que debemos como industria, formalizar ese rol para que más gente pueda aspirar a realizar ese trabajo tan difícil que hay que hacer dentro de las empresas y que no se sienta como que es algo que se da por hecho. O sea, como que cualquier persona en la empresa tiene ya las capacidades para desarrollar aplicaciones utilizando plataformas no code. No es así. O sea, realmente se necesita entrenar a las personas y se necesita ayudarles a desarrollar aún más su capacidad para pensar acerca de los problemas y de cómo resolver esos problemas utilizando plataformas no code. Yo quisiera aprovechar la última intervención porque creo que tomas un punto muy importante basado en la experiencia, y es, yo pensaría que más allá de un rol, yo creo que es una función dentro de los diferentes departamentos, y ahí quería ver ese punto. ¿Por qué razón? Yo creo que necesitan dos elementos, y es conocer del negocio, y tienen que entender del día a día del negocio para poder aprovechar el no-code o el low-code, independiente que recorran el camino hacia la tecnología. Pero si pierden ese elemento esencial de conocer del negocio, conectado con cualquiera de estas tecnologías, pues finalmente
creo que no hace match. Por eso para mí es una función de una persona de negocio, más que un rol, que empieza a tener nuevas funciones basadas en TI y empieza a hacer ese complemento. Y basado en lo que ustedes ya recorrieron, creo que ese es el camino. Y yo como tenía una pregunta para los speakers de hoy, es, como lo comentó al principio Jairo, estas herramientas dan ese poder para los usuarios de decir, yo puedo resolver problemas. Hay muchas herramientas especializadas y ahí se genera ese peligro en mis vidas pasadas, hace muchos años, del shadow IT, de que las empresas perseguían mucho que no hubiera este tipo de cosas. Y Juan Carlos presentó como una de las condiciones, ¿no? Que las empresas tienen que tener un control y unas políticas claras para el uso de estas herramientas no code, para que no se forme o se dispersen en la organización y se pierda el control. Aparte de eso, ¿qué recomendaciones adicionales pueden dar ustedes, Jairo y Juan Carlos, para las empresas de que efectivamente no pierdan ese control con la cantidad de herramientas y la facilidad que hay para generar soluciones o aplicaciones? Yo pienso que hay muchas formas de empezar con el pie derecho y empezar estos esfuerzos con gobernabilidad. Y ahorita a lo mejor Juan Carlos nos puede compartir más que él conozca, pero yo soy muy fan de los catálogos de tus aplicaciones, que es algo muy simple. O sea, algunas empresas más pequeñas a lo mejor todavía no tienen un catálogo de los aplicativos que tienen. Incluso hay empresas medianas y grandes que me consta que no tienen catálogo de aplicaciones o de los servicios que tienen en su empresa. Y empezar por ahí creo que es clave. O sea, el poder decir, mira, estos son mis procesos de negocio y estos son los aplicativos que soportan cada uno de los procesos de negocio. Y entonces como que cada solución que se cree tenga que estar dada de alta en ese catálogo y que parte del proceso sea revisar qué es lo que ya existe para asegurarnos de que no hay duplicidad, para empezar, y también para asegurarnos de que no estamos comprando muchas plataformas no code para lo mismo. O sea, si hubiera que empezar por algún lugar, yo recomendaría empezar por ahí. Carlos. Yo complementaría un poco, y es, con todo este tema de la hiperautomatización se llega a pensar que resolver el problema de automatizar las actividades manuales resuelva los componentes de la operación de TI, y no es así. ¿Por qué razón? Yo creo que para tener gobernabilidad la organización debe ejercer un modelo completo donde defina desde cómo son los arquetipos que requieren para que sus usuarios puedan definir, y es cómo debo desarrollarlo, así sea no code, es en qué plataforma, cómo lo documento, como lo mencionabas hace un momento, es debo crear un catálogo descubrible que tiene funciones, debo documentar sin duda esas funciones que están allí y empezar a llevar control completo, ¿sí?, de lo que es el ciclo de vida del software, más no del desarrollo como tal, porque pues, la idea no es complejizar a los usuarios de negocio con el ciclo de vida del desarrollo, pero sí con el ciclo de vida del software. ¿Y a qué me refiero? A que si yo le digo a un usuario, usted puede subirlo así, los mínimos componentes que debe tener, esto así para que sea estándar, son estos, y eso es lo que puede llevar usted a un escenario de producción, y cuando lleve en producción debe documentar qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace y a qué parte de negocio está colocando allí. Entonces, esa parte, que es la parte de gobierno, no es reemplazable de ninguna forma, porque depende mucho de la cultura de la organización, de los ciclos de producto, de cómo le estoy entregando ese poder a los usuarios, pero sin duda la gobernabilidad tiene que ser transversal y eso tiene que definirse previo a poder empezar a masificar estos elementos. Está bien empezar a jugar con algunas pruebas en algunos departamentos o en algunos hilos, pero cuando lo quiero masificar, esa capa de gobernabilidad con todos estos componentes es necesaria, o se va a perder toda la trazabilidad y van a empezar a tener múltiples versiones, múltiples códigos. Muchas personas van a generar múltiples versiones
del mismo software, o a modificar un software sin avisarle a otros que lo usan, etc. Entonces, lo que es el ciclo de vida del software como tal sigue teniendo gobernabilidad, a pesar de que el proceso de desarrollo esté totalmente automatizado. Y otra cosa que puede pasar sin gobernabilidad es que crezca mucho dentro de una organización, una implementación con no code, y cuando ya no se puede escalar, que nos la quieran pasar a la parte de IT, cuando ya realmente no se puede hacer mucho, o que a lo mejor va a implicar hacer otro desarrollo nuevo desde cero y que nos agarre por sorpresa. Eso también es algo que se evita con el monitoreo de parte de IT. O sea, no decir nada más, aquí están las plataformas, úsenlas y ahí me avisan, sino que realmente tener una visibilidad de qué es lo que se está usando y para qué. Y recuerden un componente adicional, y es la seguridad de la información. La seguridad de la información sigue siendo transversal a la organización y no es un elemento que se resuelva a través de la automatización de la generación. Así es. Juan Carlos, tienes una pregunta aquí de Alexander. Dice, ¿la infraestructura de la herramienta Red Hat es desplegada en la infraestructura del cliente o se debe acceder a la infraestructura de Red Hat para poder acceder al desarrollo? ¿Tienen algún entorno demo que se pueda explorar? Las arquitecturas de contenedores, digamos, es un elemento que se puede desplegar on-premise. Tú puedes instalar tu propio clúster on-premise de OpenShift, o puedes utilizar modelos IaaS, contratas la infraestructura con un Cloud Service Provider y la despliegas allí, o puedes comprar un modelo como servicio de OpenShift directamente con el Cloud Service Provider. Es el primer punto. Y lo que podemos hacer es entregar trials para hacer las pruebas específicas que se requieran dentro de la plataforma. Ok. Sí, realmente esto, como decía Jairo al principio, es una mega tendencia, aunque lleva años, estas herramientas de generación de no code, pero cada vez más, y lo comentaba también Juan Carlos, hay una escasez de recursos, y mostraba una cifra alarmante, Juan Carlos, que el 82% de las empresas se están viendo en problemas para poder atraer o retener a su personal experto de tecnología. Entonces, ante la escasez, ante la necesidad de ser más ágiles, la necesidad de automatizar cada vez más canales digitales, las empresas pueden caer en este tema de permitir o las unidades de negocio tomar por su cuenta, empezar la generación de soluciones, por lo que, como dijimos aquí, es importante poder tener controles y políticas para el manejo de esto. Sí, Alberto, tienes la mano levantada. Hola, gracias. A diferencia de lo que están comentando, me gustaría ser un poquitín más disruptivo. Creo que tenemos que tratar el tema, y lo puse hace rato en el comentario, sobre la democratización de la tecnología, en donde existan más personas al interior de la organización que puedan tener un acceso a la tecnología de una manera más simple, y eso te va a permitir low code, evidentemente, te va a ayudar. Obviamente hablan de tener una gobernabilidad. Sin embargo, en la expectativa que yo he tenido a veces con algunas empresas es muchas de las iniciativas se quedan en el cajón guardados, y esas iniciativas se pueden llevar a cabo precisamente con el low code. Entonces, no podríamos, o sea, no permitamos nada más que tecnología mantenga ese control, sino también democraticemos el acceso a la tecnología con la debida precaución, pero eso creo que también es parte de ser disruptivos, porque la escasez de talento es tan alta y tan elevada que en muy pocas manos está muchas de las grandes soluciones. Y si tú abres el conocimiento a personas que puedan operar y trabajar con low code, al menos lo mínimo necesario para poder desarrollar algunas iniciativas internas, me parece que ya estaríamos del otro lado. Es eso nada más. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, y como se habló ahí, los beneficios son muchos. Realmente, si se maneja bien, lo mostraba Juan Carlos, vamos a tener un time to market de horas, o si acaso días. No las soluciones que se hagan
no van a ser libres de errores, ¿no? De bugs en el sistema. Los usuarios tienen la ventaja de que saben qué es lo que quieren, aunque es un más lento, las soluciones son 10% más lentas, pero creo que hoy en día con el desarrollo de los servidores, creo que ese castigo a la velocidad bien lo amerita poder resolver problemas que las empresas tienen y que se puede resolver muy rápido con este ambiente. Voy a darle la palabra a los dos speakers para que cierren su intervención con su resumen para terminar ya nuestra presentación que el día de hoy que estuvo bastante buena. Entonces le damos la palabra a Jairo para que haga su cierre. Sí, claro. Yo me considero un agilista y uno de los principios ágiles es maximizar la cantidad de trabajo no hecho, porque eso nos ayuda a poder realmente enfocarnos en lo que nos conviene y cuál es el core de nuestro negocio. Yo veo muchas veces en empresas pues que realmente desperdician muchos recursos reinventando la rueda cuando no es parte core del negocio, se gasta mucho dinero. Entonces mi resumen sería como mantener el pulso en todas estas tecnologías, plataformas que existen, no code, nuevamente sin perder de vista todos los riesgos que se pueden incurrir, pero eso no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Yo siempre he pensado que salir al parque es un riesgo, pero no por eso voy a dejar de ir al parque. Es igual con las herramientas no code. Yo los invitaría a que ustedes mismos como líderes en sus empresas y en sus compañías tomen algún curso de no code, utilicen alguna plataforma no code, hagan alguna aplicación para que vean cómo funciona y ustedes nos puedan sentir el poder y las limitaciones de las plataformas no code. Ustedes puedan convertirse en un evangelista para los casos que sí aplican dentro de su empresa. Ese sería mi cierre, Eduardo. Muchas gracias, Jairo. Y eso es cierto, ¿no? El director de TI debe ser el que promueva esto y no que caiga de pronto sin darse cuenta. Juan Carlos. Sí, yo comparto. Yo creo que hoy en día, como lo mencionaba, la democratización de la tecnología ya es un hecho. Hay soluciones en el mercado que puedes consumir de no code y low code de manera muy rápida y plataformas de despliegue en la nube en las que puedes empezar a trabajar esas soluciones. Creo que el proceso y el valor de tecnología, donde antes se tenía ese control o ese núcleo, es perder el miedo, es poder entregarle ese poder a los usuarios, empezar a meter el pie en soluciones así sea departamentales y empezar a avanzar hacia soluciones más grandes. Creo que arrancar por proyectos grandes en este momento con este tipo de tecnologías puede llegar a ser una locura, porque es un cambio en el chip bastante importante, o sea, donde antes tus usuarios esperaban que te automatizaran, que ellos cambien hacia un enfoque donde ellos son los partícipes y actores de la automatización. Entonces, empezar a llevarlos en ese camino, pero sin que sea un camino lento, para que estas soluciones de low code y no code van a estar ahí. Yo creo que a lo largo de 3, 4 años esto va a ser el día a día. Ya hoy en día el low code y no code en soluciones como las de Microsoft o la de Google de hojas de cálculo las pueden utilizar. Yo creo que muchos las utilizamos, así que no es tampoco tan lejana. Así que, pues, qué bueno poderlas llevar a soluciones, por ejemplo, como las de microservicios y empezar a explorar cosas más complejas departamentales con tecnologías en la nube donde podamos empezar a hacer múltiples despliegues y seguir avanzando. Entonces, la invitación, al igual, es arriesguémonos adelante, que creo que estas tecnologías están lo suficientemente maduras, son de bajo costo y están a la mano para que podamos ya utilizarlas de forma masiva. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jairo, a los que participaron, a los comentarios, a la democratización de la
tecnología, gracias a estos avances y al uso de estas herramientas. Gracias por participar y están cordialmente invitados para el próximo CEO Talk de la próxima semana, que vamos a hablar de los modelos ágiles en el mundo de TI. De modo que gracias y feliz noche.